Hola, bendiciones del Señor. Somos bienaventurados, ¿lo sabes? Tenemos la Biblia en nuestras manos y gracias al Espíritu Santo podemos meditar en ella. El Señor lo ha puesto todo para bendecirnos hoy. Te invito a que hagamos juntos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos con todo nuestro corazón que hagas un milagro y que traigas luz a nuestro entendimiento. Que este tiempo sea de edificación, que sea muy especial para nuestras vidas. Confiamos en ti y en tu palabra. Oramos así en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a hacer una reflexión para comenzar. Y voy a citar a dos personajes que seguramente tú también has escuchado, Adán y Eva. ¿Sí? Podríamos decir que nadie en la historia, ninguna pareja ha sido tan bendecida como esa pareja. Pensemos en esto. Tenían un mundo perfecto, salud absoluta, provisión total, un hogar feliz y lo mejor, lo más importante, una comunión plena con Dios. Conforme a lo que hizo el Creador, la bendición fue abundante. Sin embargo, la bendición del Señor, una vez que fue entregada, quedó en nuestras manos, quedó en manos de aquella pareja. Es importante notar que en la historia bíblica Dios le otorga señorío al hombre. Dios delegó autoridad para que el hombre señoreara sobre el resto de la creación. Pero el lugar de Dios es uno solo. Nunca lo autorizó para tomar su lugar. Y justamente en el momento que el hombre codicia el lugar de Dios, todo cambió. Fue una carnada perfecta, no había más que desear. Era la oportunidad de ser como Dios. ¿Todo por qué? Porque la voz de Dios ya no era importante. Lo que Dios había dicho ya no era relevante. Se dieron a la tentación y de paso perdieron todas las bendiciones. Fue una ruina, fue un caos total. Es algo que nos puede pasar a todos. A veces pensamos en esta pareja y decimos, qué tontos, ¿cómo fueron a caer así? Pero perder las bendiciones de Dios es algo que nos puede suceder a todos. Por eso, a la luz de la palabra, quiero traer para ti este mensaje que he titulado ¿Cómo cuidar nuestras bendiciones? ¿Qué dice Dios? Si tienes tu libreta, por favor escribe ese título para esta meditación. ¿Cómo cuidar nuestras bendiciones? ¿Qué dice Dios? Vamos a leer un texto en la Biblia, es un texto muy famoso. Creo que es de los textos más conocidos en la palabra y está en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 que dice así: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es un texto muy conocido, sin embargo vale la pena hacerle una revisión al contexto para poder comprender mejor su significado. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento y esto desató una polémica. Se puso en tela de juicio la identidad y el origen de quien hizo el milagro. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 9 versículo 16. Dice: Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Se formó un debate, una discusión tremenda, y como lo pudieron leer o lo pudieron ver a la luz de este texto que acabé de leer, se puso en tela de juicio la identidad y el origen de Jesús. Si no era de Dios, ¿de dónde era? En ocasiones a Jesús trataron de decirle que lo que hacía lo hacía por el diablo, por Belcebú. Si miramos un poco más de la historia, encontraremos que aquel hombre que había sido sanado, a razón de las intrigas y los celos religiosos que habían alrededor, terminó expulsado. Sí, lo sacaron del ambiente en el que se encontraba. Miremos lo que dice Juan 9, 33 al 34. Dice: Si está hablando el ciego que había sido sanado. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Es tremendo.
Este hombre había sido sanado, estaba dando su testimonio. Pues, ¿cómo no iba a dar cuenta del milagro? Pero estos religiosos querían presionar y presionaron fuerte. Si lees toda la historia te vas a dar cuenta que lo acorralaron incluso a su propia familia. Al fin de cuentas, ellos no querían a Jesús. Y al ver que él sostenía que de hecho nadie podría hacer algo así a menos que Dios estuviera con él, terminó expulsado. Ahora, qué bueno que cuando tenemos situaciones así de difíciles, de tensionantes en la Biblia, las palabras de Jesús nos traen luz al entendimiento. Continuemos un poco adelante y revisemos este asunto, porque listo, habían muchas cosas que se estaban diciendo acerca de Jesús, pero el texto que leímos inicialmente tiene suficiente contundencia para aclararlo todo. Muchos Cristos, maestros y profetas hubo antes y después de Jesús, impostores, asalariados y ladrones. De eso habla Jesús en el capítulo 10. Ahora, si hay una operación contraria de maldad y de la cual hay que cuidarse, es justamente de aquellas que son falsas, que tienen un origen sospechoso. Pero Jesús afirma claramente que Él fue el que vino a darnos vida, y una vida en abundancia. Lo demás son impostores, son salteadores, son falsos, son enemigos. Pero Jesús, Él sí nos puede ofrecer y darnos vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia. Vamos a hablar un poquito del ladrón. En este relato o en este texto de la palabra, es claro que el ladrón es alguien opuesto al pastor. Jesús utiliza una imagen de un pastor, de un redil con sus ovejas, para dejar claro que Él es el pastor, el buen pastor, y que todos aquellos impostores, aquellos que estuvieron merodeando antes y que vendrían de hecho después, son aquellos que representan al ladrón, aquel que quiere sabotear, aquel que conspira en contra de las ovejas. Justamente lo que sucedió en el Génesis. En Génesis el ladrón logró un sabotaje. ¿Por qué? Porque las actitudes que son contrarias al Señor son actitudes de un ladrón, de un mentiroso. Esa es la identidad de las tinieblas del diablo. ¿Cuáles son sus actos? ¿Cuáles son sus acciones? Hurtar, matar y destruir. A causa del pecado, lamentablemente hay que reconocerlo, el mundo está cargado de maldad y egocentrismo. Estamos rodeados. Hay demasiada maldad a nuestro alrededor. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Dios tiene abundantes bendiciones para dar, pero las debemos cuidar. Yo no sé si tú lo has notado, pero cuando Dios te bendice o cuando Dios te quiere bendecir, ocurren situaciones extrañas a nuestro alrededor. Cosas que quieren robar nuestras bendiciones. Es parte de la realidad que enfrentamos cuando queremos caminar con el Señor. Yo quiero decirte con todo mi corazón que confíes en lo que Dios dice en su palabra. Y es que la bendición del Señor está segura en tanto que la voz de Él sea la más importante. Voy a decirlo de esta manera. La bendición está segura en tanto que la voz de Dios sea la más importante. Eso está claro en la palabra del Señor. Quiero que miremos Juan 10, versículos 27 y 28. Dice así: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué lindo es el Señor. Me gusta mucho esta imagen que utiliza Él, porque Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y son las ovejas de Él las que escuchan su voz. Así dice el Señor. ¿Por qué es tan importante la voz de Dios? Porque de ello depende todo. En el momento que damos cabida a voces extrañas, estamos exponiéndonos, estamos exponiendo las bendiciones del Señor. Estamos en riesgo. Pensemos un poquito en esas voces extrañas y hay que lanzar la advertencia. Cuidado con las voces
diferentes a las del Señor. Cuidado con las voces extrañas. Una de esas voces es la voz del diablo. Podríamos fácilmente traer a nuestra memoria lo que sucedió en el Génesis. Mire, todo consejo que viene en contravía de la voluntad de Dios es promovido por el infierno. Hay algo oscuro, hay algo tenebroso, hay algo raro ahí detrás. La pregunta sigue vigente: ¿cómo cuidar la bendición? ¿Cómo cuidar de esa bendición que Dios nos ha dado? Pues sencillamente vamos a la palabra. Jesús lo hizo de la siguiente manera y es un consejo claro para nosotros. Hay un relato hermoso y muy desafiante, muy revelador en Mateo 4, 3 al 4. Es Jesús venciendo al diablo, venciendo las tinieblas. ¿Cómo lo hizo? Leamos juntos Mateo 4, 3 al 4 y dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la manera como Jesús defendió sus bendiciones, su identidad, todo lo que el Padre tenía para él? Sacó la espada y con su boca declaró: escrito está. Vale la pena hacernos esta pregunta: ¿qué está escrito? ¿Cómo está escrito? Hay personas que consideran que la lectura o aún el estudio o memorizar la palabra de Dios no es muy relevante. Pero, ¿de dónde sacó Jesús todo eso? Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, Él sabía todo, pero nosotros tenemos también la posibilidad de hacerlo. Y estoy muy contento porque muchos recursos del ámbito cristiano, en educación cristiana, en discipulados, en estudios bíblicos, acuden al ejercicio de la memoria para fortalecer la fe de las personas y darles herramientas para hacer frente a este tipo de tentaciones. Memorizar los versículos no debería ser tomado a la ligera. Es una muy buena estrategia para estar muy bien preparados para cuando vengan las amenazas del enemigo. La palabra de Dios, según Efesios 6, es un arma de ataque y de defensa. Nosotros tenemos la palabra de Dios para defendernos, es la espada del Espíritu. Cuidado con las voces extrañas. Otra voz, o digamos prácticamente es como una voz colectiva, es la voz de la corriente del mundo actual. Las tendencias culturales están cargadas de pecados, de delitos. Hoy se premia la vulgaridad, la obscenidad, la lujuria, lo ilegal, los desenfrenos. Esa es la realidad. Miremos qué dice Efesios 2 del 1 al 2. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo la corriente de este mundo. Y es que la corriente es fuerte, la sociedad es muy relativa, tiene momentos, tiene tendencias, cosas que quieren arrastrar a las personas, a las masas. ¿Cómo podemos cuidar nuestra bendición en un mundo así? Me gusta mucho el relato que está en Hechos capítulo 4, y si tienes tu Biblia a mano, este es un mensaje lleno de Biblia. Hechos capítulo 4, versículos del 18 al 19 dice así: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Me parece que Hechos 4, 18 al 19, el texto que acabamos de leer, proporciona una sentencia categórica, una afirmación contundente, radical. No es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿A quién quieres obedecer? ¿A quién quieres agradar? De ello depende. Eso determina que la bendición esté a salvo, que la podamos guardar, que la podamos proteger. Y es que muchas veces cedemos a lo que todos dicen, a las presiones de a nuestro alrededor, presiones sociales, presiones culturales, las tendencias.
y de esa manera no podrá prosperar la bendición del Señor, porque nos quiere arrastrar, es una voz que nos quiere arrastrar, que nos quiere dominar. Cuidado con las voces extrañas. Otra voz importante a la que debemos prestar mucha atención, no para obedecerla, sino para mantenerla a raya, es la voz de nuestro ego. Es una voz muy fuerte, tal vez es la más complicada de las tres, porque podríamos en cierta manera repeler un poquito la idea de algo que no viene de Dios, ¿sí? Que viniera de las tinieblas, del diablo. Podríamos en cierta manera decir, no, pero es que el mundo nos quiere presionar, nos quiere convencer y como tratar de resistirnos un poquito. Pero a veces la voz de nuestro ego es una voz que nos engaña a nosotros mismos. Es una voz que viene de nuestro corazón que a veces está cargado de pecado. La tendencia de nuestros pensamientos, ¿cuál es? ¿A honrar al Señor, a glorificarlo, a hacer siempre su voluntad? No. Tenemos una tendencia a hacer lo que se nos antoja, a hacer lo que queremos, lo que nos da placer, lo que nos gusta. En ese sentido no podremos cuidar la bendición del Señor. Estamos arriesgando con nuestra propia voluntad, por nuestras propias voces, por nuestros propios conceptos, por nuestros propios pensamientos, lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo cuidarnos de esto? Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Tiene algo bien interesante para nosotros. Es una estrategia, es un plan completo y directo. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, una estrategia directa. Ya sabemos, si viene el diablo, escrito está. Si viene la corriente de este mundo, no es justo obedecer la voz de cualquiera antes que la de Dios, por mucha gente que sea, o si sea algo muy popular. Pero cuando se trata de nuestra voz hay un plan y es mucho más contundente. No podemos ser pasivos porque nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestra maldad se levanta de manera altiva con argumentos. Este pasaje nos aconseja claramente que tenemos que derribar los argumentos, esas ideas que a veces nosotros mismos elaboramos para ir en contra de la voluntad de Dios, que a la larga terminan saboteando las bendiciones. Arriesgan todo lo que Dios ha preparado para nosotros y nos dejamos convencer a nosotros mismos. Esa altivez, esa arrogancia hay que llevarla cautiva. Hay que decirle: Señor, esos pensamientos que tengo son contrarios a tu voluntad, Señor. Yo llevo ese pensamiento, esa mentira, ese concepto, ese argumento que se está levantando en contra de tu voluntad y lo someto al señorío de Cristo. Señor, antes que obedecer esto que estoy pensando, esa voz de mis propias intenciones, quiero obedecer a tu palabra, a lo que tú me quieres decir. Quiero obedecer a Cristo. Amén. Eso es. Por favor, si tienes cómo escribir esto, me parece que es importante. Cuando anteponemos la voluntad de Dios a cualquier otra, somos más que vencedores. Así es. Lo que dice el Señor, su palabra, su voluntad, nos sometemos al Señor. Y cuando eso sucede, estamos resistiendo al diablo. Y el diablo tiene que huir. No va a poder seguir hostigándonos. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así de simple. El ladrón anda merodeando, él está buscando. Cuando Dios te habla, cuando Dios te está llamando, cuando te está asignando, cuando te está mostrando su voluntad, cuando te está guiando, el diablo está deseando que esa bendición se arruine, la quiere robar. Pero cuando tú y yo nos sometemos al Señor, cuando resistimos al diablo, cuando no somos complacientes con las mentiras de Él, con los argumentos de nosotros, con las cosas las tendencias culturales, entonces somos más que vencedores. Nuestra bendición estará a salvo.
Y es que hay mucho en juego. Preguntémonos eso. ¿Qué está en juego? ¿Qué está en riesgo? Vale la pena pensar en esto, porque a menudo cedemos a otras voces y caemos en tentaciones sin tener en cuenta con claridad qué es lo que estamos arriesgando. En primer lugar, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con el Señor. Se verá afectada, no va a ser lo mismo. Será muy complejo vivir una relación fresca y viva y armoniosa con el Espíritu Santo de esa manera. El Espíritu Santo se contrista, no va a ser sencillo. Estaremos afectados. Nuestra salud, nuestra vitalidad. Incluso podríamos enfermarnos. David dijo: mientras callé envejecieron mis huesos. Sentía como que se enfermaba. Algo lo afectaba en su interior. También está en juego la armonía de nuestras relaciones interpersonales. Cuando le damos rienda suelta a nuestros pecados, a nuestras tentaciones, cuando escuchamos otras voces, fácilmente podemos ceder y poner en riesgo las relaciones, los vínculos más cercanos que tenemos. También los recursos naturales. Es que no es gratuito el calentamiento global y todo el desastre natural en el que vivimos. Todo esto tiene que ver con el abandono de la voz del Señor. El desempeño laboral, muchas cosas, hasta el trabajo se vio afectado. En resumen, toda bendición del Señor se ve afectada cuando le damos lugar a otras voces. ¿Cuál es el punto de este mensaje? ¿Qué dice Dios? Si Adán y Eva se hubieran mantenido en lo que Dios dijo, la historia sería otra. Si cuando nosotros enfrentamos las tentaciones preguntáramos: uy, un momento, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué pensará Dios de esto que quiero hacer, de esto que estoy pensando, de esta decisión que quiero tomar? Y es que el ladrón no puede prevalecer cuando le damos prioridad a la voluntad de Dios. Él no tiene lugar, no puede prosperar en un corazón que está enfocado en la voluntad del Señor. Nuestras vidas serían muy diferentes si antes de cualquier decisión nos preguntáramos: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de mi Señor? Ninguna voz importa ante la voz de Dios. Lamentablemente a veces pedimos consejo más fácilmente a un amigo, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios pensamientos. Miramos a ver qué está de moda, qué es lo que está dando más, cuál es el negocio, cuál es el destino que mejor le va a la gente. Y nos olvidamos de preguntar al Señor. Dios nos ofrece vida en abundancia. Con Jesús vamos a la segura, a la fija. El plan de salvación consumado en la cruz del Calvario hace posible la vida. Cristo nos ofrece vida y vida en abundancia. Es maravilloso este milagro y Dios tiene lo mejor para nosotros. No solamente nos da vida, nos promete una vida abundante y podemos confiar plenamente en el Señor. Todo será mejor. Dios nos quiere bendecir y por esa razón nos da las armas que necesitamos para hacer su voluntad, para hacer frente a otras voces, para decirle al diablo: no, escrito está. Para cuando nos sintamos aprisionados, cuando vengan las intimidaciones, las presiones sociales, podamos decir: esperen, por más que insistan, por más que esto esté de moda, por más que esto parezca ser muy común, aunque parezca normal, yo no voy a ceder, porque no está bien, no es justo que yo ceda, que yo haga caso a otras voces antes que la de mi Dios. Y sin lugar a dudas, cuando puedes en el nombre de Jesús derribar los argumentos, oponerte a esa altivez, a ese orgullo interno, llevando cautivos tus pensamientos, mis pensamientos a la obediencia a Cristo, es ahí donde podemos vencer, para hacer la voluntad del Señor. Quiero concluir con esto. En Cristo tenemos vida abundante. En su palabra toda bendición está segura. No sé cuántos pueden decir amén. Amén, yo digo amén. Dios lo ha dicho así. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para concluir, quiero decir esto y voy a leer una cita bíblica. Él guarda a los suyos y el maligno no los toca.
Eso lo dice la palabra y quiero que lo veamos a la luz de este texto. Primera de Juan 5, del 18 al 20, dice así: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Así es. Escuchemos al Señor, dispongámonos a hacer la voluntad de Dios. No perdamos tiempo, estamos en un momento muy importante. Este tiempo es un tiempo clave para nuestras vidas. Yo no sé qué estás viviendo tú, pero esto que está sucediendo en 2020 puede significar el inicio de un nuevo tiempo para tu vida, para tu familia. Cuida las bendiciones que Dios tiene. ¿Qué dice Dios? Hazte esa pregunta siempre. No te dejes seducir por las tentaciones. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Es un susurro muy delicado a veces. Es muy sutil el engaño. Pero nada de lo que diga, ni el diablo, ni el mundo, ni nuestra propia naturaleza pecaminosa, ni nuestros propios pensamientos, nuestros engaños propios, nos pueden sacar y nos deben llevar a otro lugar. Podemos estar seguros en el Señor. Dios nos guardará y el maligno no nos tocará, no nos podrá robar, porque tenemos a Jesús. Si tú crees eso, te invito para que oremos juntos y le demos gracias al Señor por esta palabra. Oremos. Señor, gracias te damos. Hoy queremos confiar más en ti. Te pedimos de todo corazón que alumbre nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos a percatarnos de los susurros, de las intrigas, de las tentaciones, de esas voces ajenas, de esas voces extrañas que tratan de robarnos nuestra bendición, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. A partir de hoy, Señor, queremos disponer nuestro corazón solo a escuchar tu voz, a saber qué es lo que tú tienes para decir. Queremos vivir esa vida y esa vida en abundancia que tú ofreces a través de tu palabra. Señor, mira cada vida, mira cada familia. Señor, todos los que estamos en este momento, en este mensaje, nos ponemos de acuerdo para decirte, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos cuidar las bendiciones que tú nos has dado, Señor. No nos las vamos a dejar robar. No vamos a dejar robar nuestra paz. No vamos a dejar robar la bendición que tú nos has dado. Los mensajes que nos estás dando, las enseñanzas que has puesto delante de nosotros. Las cuidaremos obedeciendo primero que todo tu voz. Gracias, Señor. Esta oración la hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Seguimos adelante. Confiemos en el Señor y cuidemos por la palabra de Dios todas las bendiciones que Él nos ha entregado. Un abrazo grande para todos. Hasta pronto.